Dentro del estudio del presente simple, en el primer STT hablamos de lo que son las actividades y rutinas diarias en inglés, daily routine in English, la rutina diaria en español, como levantarse, desayunar, tomar una ducha, o sea, ponerse de pie, el get up, el take and shower, tomar la ducha, cepillarse los dientes, brush your teeth. eh, y se hace un estudio sobre los verbos utilizados dentro de la rutina diaria en inglés, como levantarse a las 7 de la mañana. Yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días. I wake up at the 7 a.m. every morning. Ella se cepilla los dientes antes de irse a dormir. She brushed her teeth before going to bed. Y así, dentro de este daily routine se maneja una estructura para tanto oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Dentro de las oraciones afirmativas, su estructura va primero un sujeto, luego el verbo en presente, porque estamos hablando de presente simple, el presente más el complemento, como por ejemplo el de levantarse a las 7 de la mañana. I wake up 7 a.m. every morning, todas las mañanas. En su estructura negativa, primero va el sujeto, luego el do o el does not en negativo, el verbo en infinitivo y el complemento de la oración. She don't eat breakfast before going to work, que sería como ella no desayuna antes de irse al trabajo. Toda esta estructura va en ese orden: primero sujeto, luego el do, el does, en negativo con el not, el verbo en infinitivo y el complemento. En su estructura en interrogativa iría a lo que es primero el do, el does, el sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento, como por ejemplo la oración que dice do you exercise in the evening? ¿Haces ejercicio por la tarde? Do you exercise in the evening? ¿Haces ejercicio por la tarde? Entonces, pues en este primer STT se maneja lo que es las estructuras para crear oraciones en presente simple para rutinas diarias, actividades diarias en inglés. En el segundo STT el tema principal son el presente continuo, present continuous en inglés. Su uso, su estructura y su conjugación fueron los principales temas. Su estructura del presente continuo está en su modo afirmativo, interrogativo y negativo. En su modo afirmativo, el presente continuo, su estructura va primero el sujeto, que ya sea I, you, he, she, it, we o they. Luego de eso sigue el verbo to be, pues dependiendo el sujeto sería o am, are o is. Luego de eso en la estructura sigue el verbo en gerundio, el ing, el ing, que sería el ando-endo del verbo, más el complemento de la oración, si hay complemento de oración. En su modo negativo, la estructura sería primero igual el sujeto, luego el verbo to be, luego la negación, luego de eso vendría igual el verbo en gerundio del ing más el complemento. Y por último, el modo interrogativo, el presente continuo sería primero el verbo, el sujeto, luego el verbo con el ing más el complemento, más, por ser interrogativo, pues el signo de admiración de pregunta.
Algunos ejemplos de la conjugación de los presentes continuos sería en tanto su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Como ya comentaba, pues dependiendo el sujeto, así mismo pues va el verbo. Entonces para I sería am, para you sería are, o tanto para we, tanto para they, y para he, para she, para it sería is. Entonces es su forma afirmativa, por ejemplo, en la oración de yo estoy cantando bajo la lluvia, sería I am swimming in the rain. En su forma negativa sería entonces I am, primero el sujeto, luego el to be, I am not, que sería la negación, luego iría el verbo con el ing, el ing, el singing in the rain. Igual en su forma interrogativa, pues sería primero el verbo to be, luego el sujeto, I am singing in the rain. Entonces, igual para el otro, que sería are you, is he, si fuera para ella, pues sería is she. Entonces, pues dependiendo, ahí está la misma estructura, los ejemplos, con la misma frase. De los reglos de conjugación del verbo en presente, de la conjugación del presente continuo, perdón, tenemos la primera regla, que sería todos los verbos que terminen en deben terminar en ing. El ing, por ejemplo, el ejemplo que está aquí plasmado, que es él está trabajando en el cinema, sería primero el verbo, primero el sujeto, que sería he, luego el to be, que sería is para este caso, luego el verbo con la terminación del ing, que sería working, de trabajar, trabajando, at the cinema, ¿sí? Entonces, en el cinema. Igual está para la siguiente, she is not crying for you, are they playing hide and seek. Entonces se cumple igual la estructura tanto para afirmativa, negativa e interrogativa, y pues para el verbo debe terminar en ing. La segunda regla, cuando un verbo tiene una sola sílaba, un conjunto recae la misma sílaba y finalizan en constante, esta última deberá ser duplicada y se adicionará la ing, el ing para el ando endo. Entonces, por ejemplo, para el verbo de run, de correr, se le termina en una consonante, en una sílaba, se duplica esa sílaba n para running, y sería el ejemplo I am running every morning, estoy corriendo todas las mañanas. Entonces para cut, de cortar, sería cutting, para cortando, y para swim, de nadar, para nadando, sería duplicar la m, que sería en swimming. Entonces sería we are cutting the budget, o sea, no estamos recortando el presupuesto. Are you swimming white team? Siempre con el acento de interrogación. ¿Estás nadando con ellos? Se cumple igual para ambas. Aquí estamos hablando de las reglas para la terminación del verbo en ing. En la tercera regla, para los verbos finalizados con una i que no se pronuncia normalmente, esta debe ser reemplazada con el ing. Entonces se quita literalmente la e, no se reemplaza ni se duplica, y se agregará el ing. Entonces, por ejemplo, para el date sería el dating, de una vez. He is dating a friend of my sister. Él está saliendo con una amiga de mi hermana. You are not taking in the serious. Entonces el del take, que termina en e, se quita la e y se pone el ing, el taking.
Igual para el siguiente, is he reading the monkey? Donkey, perdón, monkey sería ya mono, donkey. Entonces en el burro, él está montando en el burro. La cuarta regla, cuando el verbo termina en doble E, solo debe agregarse el ing. Entonces solamente se quita totalmente la E cuando termina en una sola E. Por ejemplo, en el feel, el feeling, el viendo, orinando, el peeing, del orinando, del is your dog peeing my suitcase, perdón la pronunciación. Y por quinta y última regla sería cuando un verbo finaliza en IE, estas letras deben reemplazarse por la I, la Y, la Y, muchas veces la llama Y, y agregarse el ING. Entonces, en algunos ejemplos, she is not dying of love. Ella no está muriendo de amor. He is lying about what happened. Él está mintiendo sobre lo que sucedió. Del verbo lie, de mentir. Y esos son algunos ejemplos, tanto para sus reglas de conjugación como para su estructura en presente continuo. Entonces esta estructura del presente continuo, su uso, su estructura y su conjugación como segundo STT, el STT number 2.